Vamos a empezar entonces con el ejercicio, perdón, alguien más ingresa. Vamos a empezar a hacer un repaso de la definición de proyección vectorial y escalar. Ustedes, esto es simplemente un repaso, recuerden que ustedes ya lo tienen en teoría, ¿sí? ¿Qué nos dice la definición? Ustedes tienen dos tipos de proyección. La proyección vectorial ortogonal de un vector sobre otro, y después tiene la proyección escalar, que es simplemente tomar la norma de esa proyección. La definición dice, dados A y B, vectores de Rn, con B distinto del nulo, la proyección vectorial ortogonal de A sobre B es el vector P de Rn que cumple con estas dos condiciones. ¿Sí? No voy a entrar mucho en detalle de eso, ya lo vieron en teoría. Sigo admitiendo a sus compañeros. Lo que sí es importante que la definición, y acá es muy importante, que el vector B debe ser distinto del vector nulo. El vector B es el vector sobre el cual yo voy a proyectar, ¿sí? Después ustedes obtenieron, con la proyección, en la teoría se vio y se obtuvo que la proyección de A sobre B es el producto escalar de los vectores A por B sobre la norma de B al cuadrado por el vector B, ¿sí? Y para que ustedes no se olviden, cuando yo hablo de la proyección de A sobre B, ¿sí? La norma sobre el vector que estoy proyectando es la que voy a calcular a la norma al cuadrado y voy a multiplicar por el vector B. ¿Sí? La proyección de A sobre B está definida de esta forma y la proyección de B sobre A está definida de esta forma. ¿Estamos? Son diferentes. Sí es verdad que ustedes se acuerdan por ahí de memoria la fórmula, pero tienen que acordarse que el vector sobre el cual estoy proyectando es la norma, ¿sí? Que viene el denominador al cuadrado y multiplico escalarmente por el vector sobre el cual proyecto siempre. Bueno, sigo admitiendo alumnos, así que yo por ahí voy a seguir entrando y saliendo. Ustedes no, porque por suerte fijo la pantalla, si no, no verían nada. Vamos a realizar el ejercicio 36 que nos dice, dado los vectores C, D y E, tenemos que determinar X, un número natural, cuidado acá, importante, ¿sí? Para que la proyección escalar de C sobre E más D sea raíz de 2, ¿sí? Raíz cuadrada de 2. Entonces, vamos a determinar. Recordemos que nos decía la definición de la proyección. En este caso nos dice la proyección escalar. La proyección escalar, esta es la vectorial. La escalar es simplemente tomar la norma, ¿sí? Ustedes, cuando toman la norma, les va a quedar la proyección escalar de A sobre B es igual al valor absoluto del producto escalar de A sobre B sobre la norma del vector B. Esto es la proyección escalar de A sobre B. ¿Sí? Perdón. ¿Siguen ingresando? Bien. Entonces, si nosotros queremos determinar la proyección, no nos pide la proyección escalar de A sobre B, sino nos pide la proyección escalar de C sobre este vector. Entonces, usando la definición, la proyección escalar de C sobre E más D es igual al valor absoluto de C escalar por E más D sobre la norma del vector sobre el cual estoy proyectando, que es el vector E más D. Esto es la proyección que nos pide. Proyección escalar de C sobre el vector, en este caso suma, que es el vector E más D.
¿sí? Entonces, a nosotros nos están pidiendo determinar los X en los naturales, cuidado acá, para que la proyección escalar de C sobre E más D sea igual a la raíz de 2, raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a aplicar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición. Vamos a trabajar y vamos a ver, porque nosotros ya tenemos los vectores C, D y E con sus respectivas componentes. Entonces, tenemos la norma de la proyección de vector C sobre E más D, la proyección escalar de C sobre E más D es igual, por definición hemos dicho, a C escalar E más D sobre, eso en valor absoluto, la norma del vector sobre el cual estoy proyectando, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Acá esto es por definición de proyección escalar. Ahora, acá podemos aplicar propiedades del producto escalar, ¿sí? Esto es C por E, C escalar por E, más C escalar D. En valor absoluto, esa suma sobre la norma del vector E más D. Acá estamos aplicando propiedades del producto escalar. ¿Estamos? Entonces, ahora debemos trabajar porque ya tenemos las componentes de los vectores, ¿sí? Entonces, vamos a determinar, ya tenemos el dato de la proyección, cuánto nos da la proyección escalar de C sobre los vectores, sobre el vector E más D, y tenemos las componentes de los vectores C y E, entonces tenemos que resolver. Entonces vamos a a calcular paso por paso. C escalar por E. Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector? Esto es, las componentes del vector C es menos X, X más 1, un tercio. El producto escalar por las componentes del vector E, que no sé si lo tienen a mano, lo tienen a mano si me dicten después, es 4, 2 y menos 1. Efectuamos el producto escalar. Entonces, por definición del producto escalar es primera componente del vector C por la primera componente del vector E. Entonces, voy a poner al revés, 4 por menos X, son números reales, ¿sí? Más segunda componente por segunda componente, o sea, 2 por X más 1. Más, iría menos 1 por un tercio, menos un tercio. Entonces, aplicamos acá, ya estamos, esto nos da un número real, nos da menos 4X más, acá tenemos 2X más 2 menos un tercio, ¿sí? No me equivoqué ahí, ¿verdad? Y esto nos da menos 2X más 5 tercios. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, acá vamos a poner, esto sería el producto escalar de los vectores C por E. Bueno, esto lo dejamos por un lado. Por otro lado, vamos a hacer el producto escalar de C por D
Y acá ya tenemos las componentes del vector C menos X más 1 y 1/3. Producto escalar por las componentes del vector D, que si nos acordamos, acá Profe, es... aquí dice abreviaciones de C por D. Ah, perdón, bien. Gracias, C por E. Entonces C por... Acá borro. C por D hice acá, ¿verdad? Y acá es C por E. Bien. Ese pues está atento, nadie me corrige. Entonces, esto es C escalar por D y esto es C escalar por E. Entonces, las componentes del vector E es 1, 2 y menos 2. Entonces, por definición del producto escalar, esto nos da 1 por menos X más 2 por X más 1 menos 2 por 1/3 menos 2/3. Nos da menos X, aplicamos propiedad distributiva, nos da 2X más 2 menos 2/3. Esto nos queda X más 4/3. ¿Sí? Acá voy a poner por D. Y esto es C escalar por E. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular la norma del vector suma del C más D más D. Entonces, la norma del vector E más D. Esto es la norma del vector E, cuyas componentes son 1, 2, menos 2, más el vector D tiene por componentes 4, 2 y menos 1. Por definición de suma de vectores, esto nos da 5, 4 y menos 3. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es, por definición de norma, vamos a calcular la norma. Esto es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Ay, perdón, acá se está borrando. 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto nos queda 25 más 16 más 9 raíz cuadrada. Y cuando efectuamos la suma, nos da raíz cuadrada de 50. Debemos llevar a la mínima expresión, tenemos que tenemos que factoriar la 50 y le va a quedar 25 por 2, entonces esto es 5 raíz cuadrada de 2. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya hemos terminado, hemos encontrado, vamos a volver acá y vamos a reemplazar. Entonces, nos queda, sabemos, voy a volver en estrella, tenemos la norma de la proyección de C sobre E más D. Esto es por definición valor absoluto. Ya directamente voy a escribir lo que habíamos trabajado, que es C por E, es C escalar por E más C escalar por D, en valor absoluto se suma sobre la norma de E más D, del vector suma E más D. Esto es valor absoluto de E por C, que nos queda X más 4/3,
más C por D menos 2x más 5 tercios. Entonces acá voy a poner menos 2x más 5 tercios. Sobre la norma del vector suma del vector E más D, que es 5 sobre raíz cuadrada de 2. Quiero determinar X, ¿sí? Entonces, lo que nos falta es poner, nosotros ya tenemos cuánto vale la proyección escalar de C sobre E más D, que es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces, acá simplemente reemplazamos este valor, que es la raíz cuadrada de 2, y vamos a operar, acá nos quedaría menos X más 9 tercios más 3 en valor absoluto sobre 5 raíz cuadrada de 2. ¿Estamos? Ahí admito a su compañero. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Esto lo podemos expresar, nos quedaría 5 raíz cuadrada de 2 igual al valor absoluto de menos x más 3. ¿Sí? Ahora podemos operar, nos quedaría 5 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Yo estoy diciendo paso por paso, ustedes lo pueden escribir ya directamente, yo para que no lo voy a hacer paso por paso porque es el primero, después los otros ya lo pueden hacer bien. Nos quedaría 10 igual al valor absoluto de menos x más 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué aplicamos? El valor absoluto de menos x más 3 igual a 10, sí, solo sí, ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Solamente que por lo menos yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Queda Cálculo. menos x más 3 Sí, igual a 10 y menos x más es 3 igual a menos 10. exactamente, muy bien. Sí, solamente sí, menos x más 3 igual a 10 o menos x más 3 es igual a menos 10. ¿Sí? Bueno, acá lo que vamos a hacer es trabajar con estas dos ecuaciones. Acá nos quedaría 3 menos 10 igual a x, para que sea positiva. Nos queda menos 7 igual a x, o acá nos quedaría 3 más 10 igual a x, lo que hace que x sea igual a 13. Entonces, nosotros acá tenemos que x puede ser igual a menos 7 o x igual a 13, ¿sí? Ahora, ¿qué nos decía el enunciado? El enunciado nos dice determine x en los naturales. ¿Estamos? Entonces, este no sería solución. Nuestra solución sería ¿cuánto? X tiene que ser igual a 13, ¿sí? Para que la proyección escalar de C sobre el vector E más D sea igual a raíz cuadrada de 2. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Me Sí, siguieron hasta profe. ahí? Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Acabo de borrar. Espero no haberme equivocado en cálculo. Profe, yo tengo una duda. Sí. Por así decirlo, la fórmula para saber la proyección sería, por ejemplo, A por B sobre la norma de B al cuadrado, ¿o estoy mal? ¿En cuál, perdón? O sea, cambiándolo a los vectores, o sea, suponiendo que tengo el vector A y el vector B, la fórmula para sacar la proyección no sería A por B sobre norma de B al cuadrado. Para sacar la proyección de un vector, tenés que tomar, para sacar la proyección escalar, tenés que tomar la norma de lo que estaría acá. La norma de este, si vos tenés la proyección de este vector, si vos querés la proyección escalar, tomás la norma, ¿sí? De ese vector.
y usted ¿Estamos tomando? puede ser que usted no puso todo eso multiplicado por B, como está ahí en la fórmula. Pasa que esta es la proyección, a ver, esta es la proyección escalar, perdón, vectorial. A mí me pide la escalar. A ver, ahí les muestro. Ahí te muestro, mira. Ya te muestro. Ahí les comparto. No sé quién quiere ingresar. Ahí les comparto. Me avisen si ven la pantalla. Ahí ¿Están sí se viendo? ve. Está perfecto. Sí se ve. Ahí se ve. Bien. Entonces, a ver que yo pueda ver, porque ustedes ven, pero yo no veo. A ver, acá está. ¿Están viendo? Sí, profe. Bien. Sí. Lo que ustedes tienen son dos proyecciones. Ustedes tienen la proyección vectorial, ¿sí? Ortogonal de un vector sobre otro. Y para obtener la fórmula de la proyección vectorial, esa proyección cumple con estas dos propiedades, ¿sí? Entonces, ustedes obtuvieron, que por ahí les preguntan definición en el examen final y vayan marcando, y obtención. Entonces, tienen que realizar todo esto para obtenerla, pero esa es la proyección vectorial de A sobre B, ¿sí? Es la proyección que está acá, del vector A sobre B, ¿sí? Y la fórmula que ustedes obtuvieron es esto, donde la profe aclara que es muy distinto y tengan en cuenta que es diferente proyectar A sobre B que la proyección de B sobre A. ¿Estamos? A veces le pueden pedir la proyección de A sobre B o hay veces que le piden de B sobre A. Y ustedes ahí a veces se equivocan porque lo estudian de memoria y estudian solamente la de A sobre B. Entonces la profe les dice, cuando definan, si les pide la proyección de B sobre A, acá les escribe cuál es, ¿sí? Luego a ustedes les dicen, después tienen una definición que es la proyección escalar, ¿sí? De un vector sobre otro, que es simplemente a la proyección que ustedes ya tenían, tomarle la norma, ¿sí? Es la norma de esta proyección vectorial. Y eso es la proyección escalar, que es lo que nosotros usamos. La proyección escalar es el valor absoluto del producto escalar de los vectores A sobre B sobre la norma de B, que es el vector sobre el cual proyecto. ¿Estamos? No me pedían la proyección vectorial, sí me pedían la proyección escalar. Entonces, cuidado que la proyección vectorial es un vector, ¿sí? Y acá va la norma sobre el cual estoy proyectando, sobre el vector que proyecto al cuadrado, ¿sí? El producto escalar por el vector A, esa es la vectorial. Ahora, la escalar es tomarle norma a la proyección vectorial. Y acá, cuando ustedes hacen todo, toman la norma, les va a quedar, en definitiva, el valor absoluto del producto escalar de los vectores sobre la norma
del vector B ya no va al cuadrado, ni tampoco lo multiplico por B porque es la proyección escalar. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces ahí tengo que tener en cuenta qué proyección están pidiendo. Si es vectorial, yo voy a obtener un vector. Y si es escalar, voy a obtener un número. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fórmula utilizo? Y bueno, me tengo que fijar por la definición si estoy proyectando A sobre B o estoy proyectando B sobre A. En definitiva, para que ustedes se acuerden, sobre el vector es siempre el producto escalar de los vectores sobre la norma del vector por el cual proyecto. Eso nos va a dar un escalar por el vector sobre el cual proyecto. ¿Estamos? Para que no se olviden, entonces no lo estudien de memoria. Y cuando les pidan proyección escalar, es la norma de esa proyección y les va a quedar el valor absoluto del producto escalar de los vectores sobre la norma, ya no va al cuadrado, del vector sobre el cual proyecto. ¿Estamos? ¿Se entendió ahí? Sí, A profe. nosotros nos pedía Sí. la escalar. Bien. Bueno, ahí dejo de compartir, vuelvo a compartir, porque si no, no ven la ventana. Bueno, entonces, está buena la pregunta de su compañero, porque por ahí se confunden mucho entre proyección escalar y proyección vectorial. Bueno, ¿alguna duda con el ejercicio? Ahí no sé quién quiere ingresar. ¿Alguna duda? Hasta ahora no, profe. Bien. Ustedes me avisan con los cálculos porque estoy mal con los cálculos, así que ustedes estén despiertos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 38. Ya les presento ventana. Bueno, me avisen si están viendo la pantalla. Ahí se ve. Bien, gracias. Vamos a hacer. Bueno, para hacer el ejercicio 38, un ejercicio en el cual interviene la definición de ángulo entre vectores, ¿sí? O el ángulo determinado por vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la definición? La definición nos dice, dado los vectores A y B, vectores de Rn no nulos, esto es muy importante, que tienen que ser vectores no nulos, el ángulo phi que determina los vectores A y B es el que cumple las siguientes dos condiciones. Ese ángulo tiene que estar entre 0 y pi, y el coseno del ángulo es igual al producto escalar de los vectores sobre la norma del producto, sobre el producto de las normas de los vectores. ¿Estamos? Este ángulo es importante que tiene que ser, para determinar el ángulo entre los vectores ambos tienen que ser vectores no nulos. El ángulo va a estar entre 0 y pi, y la fórmula, el coseno de phi, es igual al producto escalar de los vectores sobre el producto de las normas de los vectores. ¿Estamos? Sí. Bueno, eso es importante porque cuando les piden la definición, a veces se olvida de escribir esto, que está dado para vectores que sean no nulos. ¿Ustedes se acuerdan esta parte? No. Esto es muy importante porque si no esto está mal, no está definido. Fíjense en que acá utilizan sobre la norma, utiliza la norma, el producto de las normas de los vectores. Para que esto esté definido, la norma, el vector, tiene que ser no nulo. ¿Estamos? Cada uno de los vectores. Esas cosas la tienen que ir viendo, porque a veces ustedes se acuerdan de memoria la definición, pero no están razonando. ¿Qué pide la definición en cada uno de los casos? Bueno, vamos a hacer el ejercicio 38. El ejercicio 38 nos dice, dados los vectores A, B, C, D y E, determine los ángulos. Yo voy a hacer el apartado B
que nos pide determinar el ángulo que determina los vectores B y E, ¿sí? El ángulo que determina el vector B y menos E, y el ángulo que determina el vector B con menos B, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, primero y principal, vamos a tomar, voy a llamar phi igual al ángulo que determina el vector E, los vectores B y E, ¿sí? Sabemos por definición que ese ángulo tiene que estar entre 0 y pi. Entonces, vamos a tomar el coseno de phi. Coseno de phi es, por definición, el producto escalar de los vectores sobre las normas de los vectores. De producto entre la norma de B por la norma de E. Recuerden acá que B y E son vectores no nulos. Entonces, vamos a poder, esto está bien definido. ¿Sí? Hacemos el producto escalar. B tiene por componentes 1 menos 1, escalar. E tiene por componentes 1, 0. La norma sobre la norma del vector B, esto es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, por raíz cuadrada, no sé quién quiere ingresar, es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Estoy usando la definición de norma. Hacemos el producto escalar en el numerador. Al efectuar el producto escalar nos queda 1 por 1 es 1, menos 1 por 0 nos queda 0, entonces directamente es 1. ¿Sí? Sobre, acá nos va a quedar raíz 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, nos queda 1 más 1, nos queda 2. Raíz cuadrada de 2 por, y esto nos da raíz cuadrada de 1, 1, entonces nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 2. Que esto si lo racionalizamos es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda que el coseno nos quedaría entonces coseno de phi es igual raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, yo no quiero el coseno de phi, yo quiero el ángulo phi. ¿Qué ángulo nos da como resultado cuando hacemos coseno de ese ángulo raíz cuadrada de 2 sobre 2? Pi sobre 4. Pi sobre 4, exactamente. Entonces, acá lo que voy a hacer es escribo a phi como el arco coseno de raíz de 2 sobre 2, y eso es pi sobre 4. ¿Estamos? Entonces, hemos encontrado que phi es pi sobre 4. Y observemos que este ángulo tiene que estar acá. ¿Está comprendido entre 0 y pi? Sí, ¿verdad? Entonces, el ángulo que determina los vectores, el vector B y el vector E, que lo hemos llamado phi, es igual a pi sobre 4. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá, chicos, tienen que acordarse toda la parte de ángulos. Sí o sí. ¿Cuánto nos daba? Lo mismo que en cálculo también lo van a usar. Así que hay que repasar eso. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, el primero que acabo de hacer? Profe, no hay problema si se lo expresa también en grados al ángulo. No, no lo dejamos expresado en grado. No, no, no. No está permitido. En ninguno, ni en cálculo ni en álgebra. Nosotros tenemos que saber, ¿sí? Cuánto eso es en grado
45 grados, que sería acá. Eso tienen que repasar el ingreso, ¿sí? Buena pregunta, nada de grados. Ahora, vamos a ver que no siempre vamos a determinar un valor bonito, un valor conocido. No siempre. Lo vamos a dejar expresado en ese caso. Vamos a ver el otro ángulo que nos piden entre B y menos G. Estamos entre B y menos G. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a volver a llamar phi al ángulo entre los vectores B y menos G, que determina esos dos vectores. El coseno de phi es igual, por definición, al producto escalar de B por menos G, sobre la norma del vector B por la norma del vector menos G. Y esto es igual, por propiedad del producto escalar, esto sería menos 1 por E. Entonces el menos, vamos a ponerlo adelante, ¿sí? Como menos 1. A ver, acá lo voy a ir haciendo por detalle. ¿Sí? Y acá hacemos lo mismo. La norma de ese vector, esto es menos 1 por el vector E. Esto es menos 1, que es el escalar, B por E. Sobre, acá nos quedaría la norma de B por la norma de ese escalar por un vector. Era el valor, ¿se acuerdan la propiedad? Valor absoluto De menos 1. por... Ahí, La norma de ahí está. Por la norma del vector E, exactamente, ¿sí? Bueno, seguimos acá. Ahora, ¿qué nos queda? Esto es menos B, escalar por E, sobre el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces nos queda la norma de B por la norma de E. Yo acá estoy explicando propiedades. ¿Por qué aplico propiedades? Y porque, bueno, yo ya arriba hemos calculado cuánto nos da B por E sobre la norma de B por la norma del vector E, que nos daba 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Se acuerdan? Entonces no hace falta que volvamos a escribir. Esto nos va a quedar menos el producto escalar de B por E, por lo que hemos calculado, nos quedaba, cuando efectuamos el producto, nos quedaba 1. Entonces ya directamente acá vamos a poner el menos 1 sobre la norma de B por la norma de E, nos quedó como resultado raíz cuadrada de 2. Y si racionalizamos, esto nos va a quedar menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Acá, esto es por ejercicio anterior. ¿Estamos? No hace falta volver a calcular. Acá aplicamos propiedades del producto, acá, de la norma y también aplicamos propiedades del producto escalar. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, no hace falta volver a hacer el cálculo. Vamos a decir entonces que el coseno de phi es igual al resultado que acabamos de obtener, que es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale phi? Pi menos pi sobre 4. Menos 45. Va, menos pi. Bien, ahí dijo alguien, phi es igual, acá voy a poner al arco coseno de menos
raíz de 2 sobre 2. Eso sería como menos pi sobre 4. Pero nosotros teníamos que decir la definición, que tiene que estar entre 0 y pi, ¿se acuerdan? Entonces no nos sirve poner menos pi sobre 4. Entonces, cuando el ángulo estaba en el segundo cuadrante, su compañero, alguien lo dijo ya, pero cuando el ángulo cae en el segundo cuadrante, para determinar este ángulo, que lo voy a llamar alfa, en realidad yo quiero phi, y acá tengo un ángulo alfa. Para poder determinar ese ángulo, es al ángulo a pi, que sería el giro hasta acá, le tengo que restar alfa, y eso me va a dar el ángulo phi. ¿Estamos? ¿Y quién es alfa? Alfa es el ángulo positivo, es decir, pi sobre 4 en este caso, porque hemos dicho que coseno de raíz cuadrada de 2 sobre 2 es pi sobre 4, ¿sí? El ángulo que me da raíz cuadrada de 2 sobre 2 para el coseno es pi sobre 4. Entonces lo vamos a obtener a phi como pi menos pi sobre 4. Y eso nos da como resultado 3 pi sobre 4. ¿Estamos? Y eso es 3 pi sobre 4. Y eso sí cumple que estaría entre 0 y pi. ¿Se entendió esa parte? Sí, pero Sí, profe. Eso es muy importante porque tiene que estar entre 0 y pi. ¿Sí? No podíamos poner menos pi sobre 4. Lo tengo que sí o sí, al ángulo tiene que estar entre 0 y pi. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir. Cualquier ángulo que ustedes quieran sacar que esté sería en el segundo cuadrante es pi menos alfa, menos el ángulo positivo, menos el ángulo que está en el primer cuadrante. Entonces yo me voy a acordar qué ángulo hace que el coseno de ese ángulo sea igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. O sea, consideramos el positivo. Y lo acabamos de hacer, hemos dicho que es pi sobre 4. Entonces, voy a hacer pi menos pi sobre 4, 3/4 de pi. Ese es el ángulo. ¿Estamos? sí. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Me falta hacer uno más para terminar con este ejercicio. Quiero hacer ahora, determinar el ángulo, encontrar el ángulo que determinan estos dos vectores, b y menos b. Entonces vamos a llamar phi a este ángulo. Entonces, por definición de ángulo que determina los vectores, esto es igual a b, producto escalar por menos b, sobre la norma de b por la norma de menos b. Por la propiedad que hemos aplicado en su momento y propiedad que tiene el producto escalar de vectores, esto es menos b por b escalar por b, sobre la norma de b por la norma del vector menos b, nos da igual que la norma del vector b, ¿sí? Es lo que hicimos acá, aplicando las propiedades, llegamos a que la norma del vector e es igual a menos la norma del vector. Acá voy a escribir. La norma del vector menos b es igual a la norma del vector b. Aplicando propiedades de la norma. ¿Estamos? Y esto es menos. B escalar por b. ¿A qué es igual? A la norma de b al cuadrado. La norma de b al cuadrado. Y la norma de b por la norma de b. No sería Norma de también b al cuadrado. de b al cuadrado. Bien. Entonces, esto nos queda ¿cuánto? Menos 1. Entonces, el coseno de phi es igual a menos 1. Entonces, phi, que es igual al arco coseno de menos 1, ¿cuánto nos da? Pi. Pi. ¿Por qué?
coseno de pi es menos 1. ¿Estamos? Y acá sí cumple que está, el ángulo es igual a pi, sí cumple con la definición. ¿Estamos? Fíjense que solamente este ejercicio calculé un ángulo que determinaban los vectores y luego con propiedades sin necesidad de hacer cálculos y cálculos encontramos y determinamos los otros dos ángulos que nos pedían. ¿Estamos? Sí, ¿Se entiende, chicos? sí. Bien. No, a ver, me estoy fijando en el chat. Bueno. Vamos ahora con otro ejercicio. Vamos con el 44. Si no hay pregunta, vamos con el 44. Bien, tenemos que hacer antes del tren del... A ver, déjenme ver. Bien, antes de empezar con el 44 vamos a repasar lo que nos dice la definición del producto vectorial y cuáles son sus propiedades, porque lo que vamos a hacer es aplicar una de las propiedades. Entonces, tenemos acá que ¿qué nos dice la definición de producto vectorial? Dados los vectores A y B, vectores de R3, el producto vectorial de A y B en ese orden, es importante en este caso el orden, es el vector de R3 cuyas componentes es A sub 2 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 2, A sub 3 por B sub 1 menos A sub 1 por B sub 3, y la otra componente, la tercera componente, es A sub 1 por B sub 2 menos A sub 2 por B sub 1. ¿Sí? ¿De dónde sale esta definición? ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? La regla práctica. ¿Se acuerdan la regla práctica? Para determinar, vamos a escribir, en primer lugar, las componentes del vector A. A1, A sub 2, A sub 3. Luego volvemos a escribir A sub 1 y A sub 2. Repetimos las dos primeras componentes. Hacemos lo mismo para el vector B. Cancelamos las dos primeras componentes y hacemos el producto acá cruzado de A sub 2 por B sub 3 menos B sub 2 por A sub 3. Al efectuar este producto, eso nos va a dar la primera componente. Hacemos lo mismo después. A sub 3 cruzado con B sub 1 menos B sub 3 por A sub 1. Nos va a dar la segunda componente. Hacemos lo mismo y obtenemos la tercera componente de este vector. ¿Sí? Eso el profe de teoría ya debe haber explicado muy bien. ¿Cuáles son las propiedades del producto vectorial? Tienen 8 propiedades, ¿sí? Yo la que voy a utilizar ahora, porque el ejercicio que me piden, 44, es, dados estos vectores de R3, calcular el área del paralelogramo de lados AB, ¿sí? Y AC. Entonces, voy a utilizar la propiedad 8, que nos dice, dados A y B pertenecientes a R3, vectores no nulos de R3, esos vectores son lados de un paralelogramo, entonces el área del paralelogramo de lados AB es igual a la norma del producto vectorial. Esto tiene demostración, estos lo han usado en teoría, lo han probado en teoría. Yo lo que vamos a hacer ahora acá es aplicar. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Luego vamos a seguir aplicando varias propiedades de acá. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio ahora sí, 44. Yo les recomiendo que ustedes para poder, porque son muchas fórmulas, para que ustedes se acuerden, tienen que tener como un resumen de las fórmulas, de las definiciones, ¿sí? Para que ir repasando, porque se la tienen que acordar. Vamos a resolver el apartado B, ¿sí? Bueno, entonces,
Acá primero tenemos que determinar el lado, que sería este vector localizado, entonces cuyo origen está en A y extremo en B. Entonces, este vector es igual, por definición de vector localizado, a extremo menos el origen. Entonces, B, tenemos las componentes, 4, 0, menos 1, vamos a restar el vector A de componentes 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual, por la definición, bueno, acá de la diferencia de vectores, nos va a quedar 3, menos 2 y menos 4, ¿sí? Ahora determinamos cuál es el vector localizado AC. Por definición de vectores localizados, esto es C menos A. C tiene por componentes A, 0, 2 y menos 4, menos el vector A, cuyas componentes 1, 2 y 3. Si efectuamos acá la definición de la diferencia entre vectores, nos va a quedar menos 1, 0 y menos 7. ¿Estamos? Bien, entonces ya determinamos cuáles son los lados. Ahora, ¿qué nos dice la propiedad? Por la propiedad de vectores, que es la propiedad 8, sabemos que la norma del producto vectorial de estos dos vectores es igual al área del paralelogramo de lados AB y AC, ¿sí? Entonces, vamos a efectuar la norma del producto vectorial. Entonces, para poder determinar la norma de este vector, lo que tenemos que hacer es el producto vectorial, ¿sí? Determinar este producto vectorial, que es un vector, y luego calcular la norma de ese vector. Entonces, esto es AB vectorial por AC, esto es, vamos a hacer al vector AB nos quedaba 3, tiene por componentes 3, menos 2, menos 4, vectorial por menos 1, componentes menos 1, 0 y menos 7, ¿sí? Entonces acá vamos a utilizar la regla práctica. ¿Qué nos decía la regla práctica? Al primer vector vamos a poner las componentes 3, menos 2, menos 4, agregamos nuevamente las dos primeras componentes. Para el segundo vector hacemos lo mismo, menos 1, 0 y menos 7 son sus componentes y agregamos la primera componente y la segunda componente del vector y cancelamos las dos primeras de ambos vectores, ¿sí? Entonces, si hacemos la regla práctica, esto es, multiplicamos cruzado, menos 2 por menos 7, menos, siempre va un menos, multiplicamos ahora cruzado, 0 por menos 4. Eso nos va a dar la primera componente de ese vector. Ahora hacemos el producto de quién. De menos 4 por menos 1, menos, multiplicamos ahora cruzado, menos 7 por 3. Nos va a dar la segunda componente del vector. Ahora tenemos que multiplicar 3 por 0, menos, multiplicamos cruzado, menos 2 por menos 1. Y ahí obtenemos las tres componentes. La tercera componente del vector. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, Profe, entonces ahora, pero puede ser que puso coma en lugar de menos. ¿a dónde? Acá. Es Acá hay para tres. separar las No. componentes. Ah, me confundí. ¿Está bien?
Hay 3 comas, ¿no? ¿Está bien? ¿O hice algo mal? No, ¿verdad? No, está bien. Ah, bien. Ustedes me avisan porque a veces escribo una cosa y pienso otra cosa. Entonces, y además yo peleo con la tableta, no se imaginan cómo peleo. Ustedes ven bonito, pero yo no. Sufro. Pero si no en pizarrón no ven nada, o ven mejor en pizarrón. Bueno, acá efectuamos el producto, ¿sí? 2 por 7, acá nos queda 14. Bueno, esto ya sabemos que nos da 0, entonces la primera componente es 14. Después tenemos positivo, que es 4, más, acá lo voy a escribir, 21. Y después tenemos, esto nos da 0, menos 2. Entonces nos quedaría 14, 25 y menos 2. ¿Sí? Ya determinamos por la regla práctica, usamos eso. Entonces, nosotros queríamos determinar la norma de del producto vectorial de AB por AC. Entonces, esto es igual a la norma del vector que acabamos de obtener, de componentes 14, 25 y menos 2. Aplicamos ya la definición de norma. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 14 al cuadrado más 25 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto nos da 14 al cuadrado, 196, 25 al cuadrado es 625, más 4, raíz cuadrada, y esto nos va a dar 825, raíz cuadrada. Acá lo que tenemos que hacer es factorear, ¿sí? Y acá nos va a quedar, cuando factoreamos nos queda 5 al cuadrado por 33, entonces esto es 5 raíz cuadrada de 33. ¿Estamos? Entonces, ya determinamos el área. Entonces, la respuesta es el área del paralelogramo de lados AB y AC es 5 raíz cuadrada de 33. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, voy ahora entonces con el ejercicio 48. Bueno, con el ejercicio 48 nos piden, sean a veces vectores de R3 no nulo, determine la norma de A y nos pide el ángulo que determinan los vectores B y C. Y nos dan como dato la norma del vector B, la norma del vector C, que es igual a 1, de norma unitaria, y norma igual a 1, nos dice que A es perpendicular a B y A menos C es igual al producto vectorial de C por B. No sé quién quiere ingresar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que determinar dos cosas. Entonces, debemos determinar, por un lado, la norma del vector A y además el ángulo que determinan los vectores B y C. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? En este tipo de problemas siempre tenemos que tener un orden, ¿se acuerdan? Nos dan como dato la norma de B igual a 1, la norma de C igual a 1, nos dice que A es perpendicular a B y A menos C es igual al producto vectorial de C por B. Estos dos son datos. De acá del tercer dato podemos sacar, por definición de vectores perpendiculares, que A por B, A escalar por B es igual a 0.
¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con esta igualdad. Queremos determinar entonces, vamos a determinar en primer lugar la norma de A. Entonces, del último dato, vamos a escribir A, vamos a despejar A. Esto es C vectorial por B más C. Entonces, como los vectores son iguales, sus normas van a ser iguales, entonces vamos a tomar la norma de A, e incluso ya tomamos norma al cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? Profe, ¿Recuerdan disculpe, que tengo una duda. Sí, Siempre cuando se pone norma en ambos miembros hay que elevarla al cuadrado, ¿verdad? claro, porque acá te conviene porque tienes una suma. Y nos acordamos por Pitágoras que eso era lo mismo que tengamos el cuadrado de un binomio, ¿se acuerdan? Porque si tomamos la norma de A no podemos hacer nada, son vectores, ¿sí? Que no conocemos sus componentes, entonces tomamos norma de A solamente cuando conocemos las componentes. Y como no conocemos, entonces tomamos la norma al cuadrado, más porque tenemos una suma. ¿Estamos? Y al tener una suma, esto lo podemos hacer como el cuadrado de un binomio, que ustedes ya vieron por Pitágoras. ¿Estamos? Porque supongamos que tomamos la norma de A, nada más. Entonces, si tomamos la norma de A directamente, ¿qué podemos hacer de acá? Tenemos una propiedad que nos hable de la propiedad de la norma, pero para la suma. Sí teníamos, pero no podemos hacer más nada porque eso era menor o igual que la suma de las normas, ¿se acuerdan? Entonces no podemos hacer nada acá. Entonces por eso tomamos al cuadrado. Cuando tomamos al cuadrado, ahí sí podemos hacer. ¿Se acuerdan? Lo miramos como el cuadrado de un binomio. Esto es la norma de C por B al cuadrado más 2 veces C vectorial por B escalar por C más la norma de C al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Está entendiendo hasta ahí? Sí, profe, sí se entiende. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Acá tenemos el producto vectorial de C por B escalar por C. Entonces, tenemos que fijarnos qué propiedades podemos aplicar en relación al producto vectorial de esos vectores. Entonces, vamos a volver y vamos a fijarnos que hay una propiedad que la vamos a usar mucho en rectas, cuando ustedes tienen acá. Para cualquier par de vectores de R3, el producto vectorial de A por B es perpendicular al vector A y el producto vectorial de A por B es perpendicular a B. ¿Estamos? Esto dice que el producto el producto vectorial, ¿sí? Escalar por A es igual a 0 por definición de vectores perpendiculares. Y esto nos está diciendo que A vectorial por B, escalar por B es igual a 0. O sea que el producto vectorial es perpendicular a cada uno de los vectores. ¿Estamos? Entonces, en este ejercicio tenemos esa situación, porque esto sería C vectorial por B es perpendicular ¿a quién? A C, y C vectorial por B también es perpendicular a B. Esto dice que C vectorial por B escalar por C es igual a 0, y esto dice que C vectorial por B escalar por B también es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, ¿esto cuánto vale? 0. Vale 0. 0. Entonces,
esa propiedad me las tengo que acordar bien. Nos queda la norma de A al cuadrado igual a la norma de C vectorial por B al cuadrado más la norma de C al cuadrado. ¿Estamos? Ahora, fíjense que tenemos la norma del producto vectorial de C con B. Entonces vamos a ver ahora que también tenemos una propiedad 5, que nos dice que la norma al cuadrado del producto vectorial es igual a la norma de A al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el producto escalar de A por B al cuadrado. Eso es lo que vamos a poder aplicar en el ejercicio 48. ¿Estamos? Entonces, esto es la norma de A al cuadrado igual. Acá aplicamos la propiedad. Es la norma de C al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el producto escalar de C por B al cuadrado. ¿Estamos? Ahí aplicamos esa propiedad. Y tenemos que sumarle la norma de C al cuadrado. Acá estamos aplicando propiedades. Ya voy a escribir con otro color las propiedades que vamos aplicando. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, volvemos a ver qué datos teníamos. La norma de B y la norma de C. Entonces, acá vale 1 cada uno, entonces nos quedaría la norma de A al cuadrado, esto vale 1 por 1, nos queda 1, menos el producto escalar de C por B al cuadrado, y la norma de C vale 1, al cuadrado es 1. Entonces nos quedaría en definitiva 2 menos el producto escalar de C por B al cuadrado. Entonces, hasta ahí llegamos. No podemos hacer más nada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Volvamos acá a esta situación. Aplicando, tomando normas al cuadrado, hemos llegado a esta relación. Veamos si podemos aplicar otra propiedad a la ecuación que tenemos. Volvemos a escribir y veamos si podemos aplicar otra propiedad. Entonces, capaz que nos convenga multiplicar escalarmente por algo. ¿Se acuerdan? Que nosotros podríamos tomar norma al cuadrado, podríamos multiplicar escalarmente como los artificios que nos permitían para poder lograr y determinar las normas de los vectores. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de la clase anterior? Nosotros Sí, necesitamos el producto escalar de los vectores C por B. Entonces, fíjense que acá podremos multiplicar escalarmente por qué vector. Como nos interesa C por B, acá fíjense que está solito C, entonces multipliquemos escalarmente por el vector B a esta ecuación. Entonces, si multiplicamos escalarmente por el vector B, es A escalar por B igual a C vectorial B escalar por B más C por B. Acá multiplicamos escalarmente por el vector B. Ahora, A escalar por B, esto es igual. C vectorial por B escalar por B. ¿Cuánto nos daba esto? Acabamos de 0. utilizarlo. Nos daba 0. Bien. Entonces 0 más C escalar por B. Ahora, como dato, y no lo usamos aún, tenemos que el producto escalar de A por B, ¿cuánto es? 0. Entonces, A escalar por B es 0, igual a C por B. Entonces, el producto escalar de los vectores C por B es 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Con este resultado vamos a volver y vamos a poder determinar ya la norma de A. ¿Estamos? Entonces, acá voy a poner asterisco. En asterisco habíamos dejado que la norma de A al cuadrado es igual a 2 menos
C escalar por B al cuadrado. Entonces, la norma de A al cuadrado, esto es igual. Ahora reemplazamos sabemos que ya el producto escalar de C por B es 0, entonces esto nos queda 2 menos 0. La norma de A al cuadrado es igual a 2, entonces la norma de A es igual a la raíz cuadrada de 2. Acá recordemos, si tomamos ahí solamente con la norma de siempre es positiva, es raíz cuadrada de 2. Y al fin encontramos la norma del vector A que nos pedía. ¿Sí? Todo eso para determinar la norma de A. ¿Termina mi ejercicio ahí? No termina. Tenemos que determinar ahora el apartado 2i, que es el ángulo que determina los vectores B y C. ¿Estamos? Entonces, debemos de determinar ese ángulo. Para poder calcular el ángulo, nosotros queremos calcular el ángulo que determinan estos dos vectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamamos ¿quién? Phi al ángulo que determinan esos dos vectores. El coseno de phi, ¿a qué es igual? Sabiendo que tiene que cumplir la propiedad de que esté entre 0 y pi. Por definición, esto es igual al producto escalar de los vectores sobre la norma de B por la norma del vector C. Ahora, B escalar por C, ¿cuánto nos daba? Era 0, ¿verdad? 0, exactamente. Sobre lo que está, las normas de estos vectores valían 1, entonces 0 sobre 1, yo lo voy a poner ahí, pero ya es directamente 0. Entonces nos dice que el coseno de phi es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo phi? Sabiendo Vale, que pi. vale coseno de qué valor, de qué ángulo, coseno de qué ángulo nos da 0. Pi sobre 2. Pi sobre 2. Bien, eso no me tengo que olvidar. Coseno de pi sobre 2 es igual a 0. Entonces, phi es igual a pi sobre 2. Ahora, este valor siempre tenemos que chequear que cumpla con la definición. ¿Está? Sí. Entonces, cumple con la definición. Luego, el ángulo entre los vectores B y C es igual a pi sobre 2. Y la norma de A es igual a raíz cuadrada de 2. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? Yo voy a escribir. ¿Volvamos a repetir el ejercicio o sigo por otro? ¿Repetimos? Profe, ¿puedes bajar un poco? Sí. ¿Ahí? Sí, ahí donde dice norma de A al cuadrado igual a 2 menos producto escalar de C por B al cuadrado. Ajá. No sé cómo encontró el C por B. Aplicamos esta propiedad. Esto que está acá, ¿se acuerdan? Acá lo voy a poner. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y voy a remarcar las propiedades, perdón. Por eso vamos a repasar. Acá, recordar que la propiedad que hemos visto, la norma al cuadrado, el producto vectorial, es igual a la norma de C al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el producto escalar de C por B al cuadrado. Esto es por la propiedad que tiene del producto vectorial, que está acá y que es la propiedad 5. ¿Estamos? ¿Sí? Nosotros usamos propiedad en este ejercicio, propiedad
4 y la propiedad 5. Entonces acá ustedes van a justificar de esa manera. Y esta es la propiedad 5. Y esta es la propiedad que usamos acá, es la propiedad 4. ¿Ahí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, acá, por eso les digo, para poder hacer el ejercicio, tengo que tener en mano un resumen de las propiedades. El ejercicio me dice, interviene el producto vectorial, a mano las propiedades del producto vectorial. De la norma, cuando me piden las normas, también tengo que tener a mano. O sea que el resumen les va a ayudar a ustedes a acordarse la fórmula y poder seguir con el ejercicio. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Yo escucho la voz de un solo compañero. ¿El resto? ¿Siguen ahí? Profe. Sí, profe. Aquí estoy yo. ¿Sí? Bien. Bueno, no se olviden de poner apellido y nombre que van ingresando tarde, que no sé si... No se olviden, y DNI, así que no sé quién está escribiendo, pero que no se olviden DNI, la carrera, nombre, apellido, carrera, DNI. Al último, ahí está. Me avisen si hay alguna pregunta en el chat, porque yo al presentar la pantalla ya salgo de lo que sería la imagen de todos ustedes. Profe, Sí. en parciales si nos dan ejercicio así, como son muy largos los planteos, solamente hace falta justificar las propiedades, ¿verdad? No ponerse a justificar el paso a paso. El paso a paso es para que ustedes lo entiendan y yo les recomiendo que sí lo hagan porque esos son los errores que están teniendo y que han tenido, sobre todo la parte de la virtualidad, porque en la práctica sí lo hacemos. O sea, lo que yo escribí, las propiedades, por propiedad 5, nombrala la propiedad. Por propiedad 4, nombrala. Claro, ¿Estamos? pero por ejemplo, decir multiplico escalarmente por un vector, Ah, no, eso no hace falta. Eso no. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces vamos al otro ejercicio. Ejercicio 50, antes de empezar, vamos a hacer un repaso de lo que sería la definición de triple producto escalar o doble producto mixto. También tenemos vectores en R3. Se define el producto escalar al número real. A veces se lo denota de esta forma o a veces se lo escribe de esta forma. ¿Sí? Es A vectorial por B, escalar por C. Y esto nos va a dar un número, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tiene? Todas estas propiedades, nosotros nos vamos a centrar, esta propiedad cíclica la usamos mucho, la propiedad 2 también, bueno, todas las propiedades la tienen que estudiar, particularmente en el ejercicio 50, nos pide determinar el volumen, que es la que más utilizamos, entonces ustedes van a tener en cuenta que para los vectores A, B y C, que son aristas, no nulos, ¿sí? Aristas del paralelopípedo, el volumen es el valor absoluto de ese triple producto escalar. ¿Estamos? Aplicamos el ejercicio 50. En este caso, lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es, dados los vectores de R3, calculemos el producto, este triple producto escalar. Entonces, ¿qué nos decía? Tenemos que hacer dos apartados. Este triple producto escalar es A vectorial por B y después escalar por el vector C. Eso nos dice la definición. Bueno, entonces, primero vamos a determinar el producto vectorial de A con B. Entonces, vamos a escribir, por la regla práctica,
¿qué hacíamos? Ponemos las componentes del vector A. 1, nosotros queremos determinar A vectorial B. Entonces ponemos las componentes del vector A. 1, menos 1, 1, 1, menos 1. Y las componentes del vector B, 2, 0, 3, 2, 0. Y después cancelábamos las dos primeras componentes de ambos vectores y hacíamos el producto vectorial. Esto nos va a quedar menos 1 por 3 es menos 3. Menos 0, menos 3. 1 por 2 es 2, menos 3 por 1 es 3. 1 por 0 es 0, menos 2 por menos 1 es menos 2. ¿Estamos? Ahí lo hice más rápido. Esto nos va a quedar menos 3, menos 1 y 2 positivo. Por lo tanto, el producto vectorial de A con B es menos 3, menos 1 y 2. ¿Estamos? Ahora, ¿me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, lo hice un poquito más rápido ya. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? A este producto vectorial que acabamos de determinar, tenemos que multiplicarlo escalarmente por el vector C. Entonces, menos 3, menos 1, 2, multiplico escalarmente por el vector C, cuyas componentes es menos 3, 3 y 3. Por definición, el producto escalar de vectores, esto es menos 3 por menos 3, es 9. Bueno, ya lo voy a ir escribiendo. Ahora multiplico segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, más la tercera componente del primer vector por la tercera componente del segundo vector. Esto nos queda 9, menos 3, más 6. Esto nos da 12. Entonces, el triple producto escalar nos va a dar 12. ¿Estamos? Ahí expliqué un poco más rápido. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Alguien no profe. entendió? Bien. Vamos ahora entonces con el ejercicio, el apartado B, que ya lo tenemos casi. Pero el apartado B, fíjense en que nos dice de aristas C, A y B. Entonces, sabemos que la propiedad que nos dice, la propiedad que acabamos de ver acá, que sería la número 3 que ustedes tienen, ¿sí? Esta propiedad, en relación del producto escalar y el triple producto escalar y el volumen del paralelopípedo, es que el volumen, bueno, ahí no sé si me sale, hay un paralelopípedo de aristas C, A y B, ¿sí? Es igual al valor absoluto del triple producto escalar en ese orden, C, A y B. ¿Estamos? En ese orden. Ahora, lo que sabemos por la propiedad cíclica, nosotros efectuamos la propiedad cíclica y ahora es un ciclo, como la palabra dice, es un ciclo. Entonces podemos cambiar y a esto lo podemos expresar como B por C y por A. ¿Sí? Fíjense que ahora el que sería el B pasa en primer lugar y vamos corriendo los vectores. Acá aplicamos propiedad cíclica. Que estaría en la propiedad número 2. ¿Sí? Perdón, no, en la primera. Fíjense que el primer vector es A por B por C. Nosotros cuando hacemos hacemos la propiedad cíclica, el vector C, si pasa al primer lugar, es C por A y por B. Vamos haciendo, cumple un ciclo. Es como ir intercambiando, girando los vectores. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicar la propiedad cíclica. Y ahora cambiamos el A
en primer lugar y después nos queda B por C. Y eso volvemos a aplicar de vuelta la propiedad cíclica. ¿Se entiende? Profe, una duda. ¿Cómo Sí. aplicaríamos la propiedad cíclica si no fueran los vectores A, B y C? Nos dan, por ejemplo, otra letra. Por ejemplo, ahí lo hago. Bueno, y acá ya tenemos quién es el producto escalar, el triple producto escalar de A, B y C, que acabamos de determinar que es ¿cuánto? 12. Entonces, es el valor absoluto de 12, que nos da 12. Entonces, acá el volumen del paralelepípedo, horrible me sale, pero ustedes tienen más tiempo, yo porque quiero hacerlo todos los ejercicios. De aristas C, A y B es 12. ¿Qué nos dice la propiedad cíclica acá? Nosotros tenemos C, A y B. No importa. El vector que tengamos acá. S es nuestro vector. Nosotros sería nuestro producto. Queremos efectuar el triple producto escalar de C, A y B. La propiedad cíclica dice, tenemos que girar, es como intercambiar. El vector B, si lo queremos pasar en primer lugar, lo pasamos en primer lugar y a los vectores C ya lo vamos corriendo. Si ahora queremos cambiar, pasamos nuevamente, hacemos de vuelta propiedad cíclica, al vector A lo pasamos en primer lugar y a los otros dos vectores los vamos corriendo. Es un ciclo, ¿sí? Es como que gira el primero, el tercero, para que no se olvide, lo pasamos en primer lugar y corremos los otros dos vectores. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si le cambiamos las letras? Por ejemplo, le No ponemos importa, Z, el M. ciclo, no importa, el ciclo va a ser lo mismo. No importa si le cambiamos las letras. El ciclo es el mismo. El que está en tercero lo pasamos al primer lugar y corremos los vectores. ¿Estamos? Mi duda era cómo saber cuál es el que está multiplicando vectorialmente. En el que vectorialmente es en el primer caso. Es C vectorial por A. Entonces, si vos tenés M, A y T, esto es lo mismo que M vectorial por A, escalar por T. Acá estaría el producto vectorial, entre los dos primeros vectores. ¿Sí? Y después escalar por T. Esa nos dice la definición. Acá fíjate que el producto vectorial está dado entre los dos primeros vectores, escalar por C. ¿Sí? Ah, ya entendí, profe. Gracias. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió este Sí, ejercicio? profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos ahora al último, que el último es de volumen. Y bueno, si se tienen que retirar antes, chicos, no hay problema, se retiran. Ustedes hemos dicho, la propiedad de volumen que ustedes tienen la propiedad, saben que el volumen de aristas A, B y C, digamos, si ustedes tienen un paralelepípedo de aristas A, B y C, el triple producto escalar en valor absoluto es igual al volumen del paralelepípedo. Eso lo sabemos y hemos visto en la propiedad 3. Ahora, también, esto estaría acá. Ustedes cuando van a demostrar esta propiedad, ahí surge otra propiedad que es lo que usamos en la práctica. En la práctica, digamos, en estas dos propiedades. Que se lo usa generalmente cuando queremos determinar y que cumple con la definición de volumen. El volumen es igual al área de la base por la altura. Estamos nosotros en relación con el tema de vectores, sabemos que el valor absoluto del triple producto escalar de los vectores A, B y C es el volumen del paralelepípedo. Entonces, cuando vamos a determinar los problemas de volumen,
Hay veces que vamos a usar las dos propiedades, que la que ya conocemos, que nos enseñaron en secundario, porque es la definición de volumen, y la que hemos visto en términos de el primer capítulo con vectores. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Este ejercicio 55 dice, los vectores A, B determinan la base de un paralelepípedo de altura 4 raíz cuadrada de 3. Determina C, vector de R3, arista del paralelepípedo, tal que C sea paralelo al vector de componentes 0, 1 y menos 1. Entonces, sabemos que el vector A de componentes 1, 1 y 0 y el vector B de componentes 0, 1 y 1, esos vectores determinan la base del paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, y nos da que la altura h es igual a 4 raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Entonces, tenemos que determinar C, vector de R3, tales que C, sabiendo que C es paralelo al vector de componentes 0, 1 y menos 1. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que vamos a ver, vamos a determinar la definición de volumen. Sabemos que el volumen del paralelepípedo... Profe, disculpe, yo me tengo que ir retirando. Sí, chicos, los que se tengan que retirar no hay problema. Para el que no tenga, o todos tienen examen. Por lo ¿Todos menos, tienen el examen? No, yo no. Sí, pero diferente horario. sí, creo que sí. Ah, bueno, Igual entonces no, lo que no se tienen- tengan que retirar, retírese, chicos, no hay problema. Y bueno, el resto yo les explico, así que no tengo problema. Éxito para el examen, para el evaluativo. Así que, Gracias, profe. bien. Bueno, entonces, el resto que se quiera quedar, sigo explicando. Entonces, vamos usando la definición, sabemos que el volumen del paralelepípedo de aristas A, B y C es igual al área de la base por la altura. ¿Estamos? Entonces, el área de la base, acá lo tenemos al paralelepípedo. El área de la base está dado por los vectores de lados A y B. ¿Sí? Sabemos que A y B son los lados, determinan estos dos lados la base del paralelepípedo. ¿Y qué base sería acá? Y nosotros hemos... Esta área, el área que está acá, es la norma del producto vectorial A por B. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando vimos las propiedades del producto vectorial, a ver, acá está. Hemos dicho que, acá está, la propiedad 8, que el área del paralelogramo de lados AB es la norma del producto vectorial. Entonces, esa propiedad, entonces, la vamos a usar acá. Nosotros acá tenemos un paralelogramo de lados AB, y esa es la base de este paralelepípedo. Entonces, acá donde dice el área de la base, vamos a poner simplemente la norma del producto vectorial de A por B, ¿sí? Y la altura, ya sabemos cuánto es la altura, que nos da el valor 4 raíz cuadrada de 3, ¿sí? Que la vamos a llamar H. Ese es nuestro volumen, usando la definición. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a hacer ahora, vamos a determinar el producto vectorial. Entonces, ya tenemos, al tener los vectores A y B sus componentes y al tener la altura, vamos a poder determinar el volumen del paralelepípedo,
que nos va a servir para determinar las coordenadas del vector C. Perdón, las componentes del vector C. Sabiendo que es paralelo a este vector de coordenadas 0, 1 y menos 1. Entonces, efectuamos el producto vectorial. Para hacer el producto vectorial, vamos a poner las componentes del vector, agregamos las dos primeras componentes, después ponemos las componentes del vector B, del segundo vector, y cancelamos las dos primeras componentes, tanto del vector A como del vector B. Hacemos el producto cruzado, ahí nos queda 1 por 1 es 1, menos 0 es 1. Volvemos a hacer acá, 0 por 0 es 0, menos 1 por 1 nos queda menos 1. 1 por 1 es 1, menos 0 por 1 es 1. Es decir, que el vector A por B, A vectorial B, es igual a el vector de componentes 1, menos 1 y 1. Ahora vamos a determinar, ya tenemos el vector, vamos a determinar la norma de ese vector. Entonces vamos a calcular la norma del vector, de este vector. Por definición, esto es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1. Esto es igual a raíz cuadrada de 1 más 1 más 1, que es raíz cuadrada de 3. Ya tenemos la norma del producto vectorial de A y B, que es justamente el área de la base de ese paralelopípedo. Entonces, tenemos ya la norma del producto vectorial A por B y tenemos como dato la altura, podemos determinar el volumen. Entonces, el volumen del paralelopípedo de aristas A, B y C es igual a la norma del producto vectorial de A por B por la altura. Y esto es la norma del producto vectorial, acabamos de calcular, raíz cuadrada de 3. Y la altura, a nosotros ya nos dan como dato, es 4 raíz cuadrada de 3. Profe, una duda. Entonces, ¿Haría sí, falta ponerle valor absoluto a h, a la altura? claro, acá h sería, si lo escribimos como vector, esto sería como fórmula. Si nosotros escribimos como h, como vector h, ¿sí? Acá está dado como fórmula. Si lo escribimos como vector, tenemos que decir la norma. ¿Estamos? Yo acá estoy diciendo por h, que es la altura. Nosotros hemos dicho que h, hemos dado que h es un número real, que ya es positivo. ¿Sí? Claro, y en caso de que h sea un número negativo, ¿haría falta La ponerle altura, valor absoluto? la altura siempre es positivo. La altura siempre es positivo, excepto que te den las coordenadas del vector que representa la altura y vas a tomar la norma. Pero acá nos dan como dato que es un número, ya nos dan el valor. ¿Estamos? Por ejemplo, la altura sería esto, que está acá. Como vector sería esto. ¿Estamos? Que es la proyección de C sobre la base de este paralelogramo. Esa es la altura. La altura, ¿estamos? Es el vector, proyección del vector C sobre el paralelogramo. Es decir, sobre el producto vectorial de A por B, sobre esto que está acá, sobre la base de este que está acá. Como acá me dicen como dato la altura, yo pongo h. O de lo contrario, podríamos decir que la norma de h es igual a 4 raíz cuadrada de 3. Porque h es el vector altura. Con h el vector altura. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces acá utilizamos, ya sabemos cuánto vale la altura. Acá nos quedaría al cuadrado, entonces esto nos da 12. Entonces ya tenemos el volumen de este paralelopípedo.
de aristas A, B y C, que es igual a 12. Eso lo usamos la definición, usamos la primera. Ahora, nosotros no queríamos determinar el volumen. El volumen nos va a permitir poder determinar el vector C, la arista que nos falta. ¿Sí? Para eso vamos a usar la propiedad que nosotros hemos visto en vectores, que el valor absoluto del triple producto escalar es igual al volumen del paralelopípedo. Entonces, por la propiedad, el volumen del paralelopípedo de aristas A, B y C es igual al valor absoluto del triple producto escalar. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale? Esto sería A vectorial por B, escalar por C. Nosotros ya tenemos cuánto vale el producto vectorial de A por B, que lo acabamos de calcular. Nos faltaría, y sabemos cuánto vale el volumen, porque lo acabamos de calcular. Nos estaría faltando, que es lo que nosotros queremos determinar, las componentes de este vector C. Pero hay un dato que no hemos usado y que C es paralelo a este vector. Entonces vamos a usar, como sabemos que C es paralelo al vector cuyas componentes son 0, 1 y menos 1, entonces por la definición de vectores paralelos va a existir un lambda en los reales menos el 0, tales que C sea igual a lambda por 0, 1 y menos 1. Entonces, existe un lambda en los reales distinto del 0, tales que acá C, vamos a hacer la propiedad del producto de un escalar por un vector, tiene como componente 0, lambda y menos lambda. Entonces, ya determinamos el volumen, ya sabemos el producto vectorial, cuáles son las componentes, y ahora determinamos que C tiene por componente 0, lambda y menos lambda. Entonces, vamos a volver acá, vamos a reemplazar y vamos a determinar el valor de lambda, porque si determina el valor de lambda vamos a encontrar las componentes del vector C. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, de aristas A, B y C, esto es A vectorial por B escalar por C. El volumen sabemos que es 12, ¿sí? Nos daba 12. El producto vectorial de A con B, A por B, vectorial por B nos da 1, menos 1, 1. Entonces reemplazamos 1, menos 1, 1, escalar, y el vector C está acá. Componentes tiene componente 0, lambda y menos lambda. Entonces, ahora efectuamos el producto escalar. Por definición, el producto escalar, 1 por 0 es 0. Entonces nos quedaría menos lambda, ¿sí? Nos quedaría ahí menos 2 lambda. Acá, perdón, me estoy olvidando el valor absoluto. Ahí. Y acá nos queda 12. Entonces nos queda 12 igual a menos 2 lambda. Esto nos va a quedar 12 igual a el valor absoluto de menos 2 por valor absoluto de lambda. Esto es 12 igual a 2 por valor absoluto de lambda. Entonces 6 es igual al valor absoluto de lambda. Entonces, esto, ¿a qué es igual lambda entonces? A 6 6 o menos menos 6. Exactamente, lambda es igual a 6 o lambda es igual a menos 6. ¿Terminó mi ejercicio ahí? No. Nosotros encontramos dos valores de lambda y sabemos que C depende de lambda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, si lambda es igual a 6, vamos a obtener las coordenadas del vector que lo llamamos C1 y reemplazamos. Esto es 0, acá estamos reemplazando,
lambda vale 6, entonces nos quedaría 6 y menos 6. Si lambda es igual a menos 6, vamos a obtener las componentes del vector, lo llamamos S2, y nos va a dar, reemplazando el lambda por menos 6, nos queda 0, menos 6 y 6. ¿Estamos? Entonces, nuestra respuesta es que las coordenadas del vector va a ser 0, 6, menos 6 o 0, menos 6, 6. ¿Sí? Que esos dos vectores son vectores que tienen la misma dirección pero sentido contrario. ¿Estamos? Esta sería nuestra respuesta. ¿Se entendió ahí, chicos? Sí, profe. No sé con quiénes quedaron. ¿Estamos? Bueno, con eso nosotros terminamos la clase y terminamos el tema de vectores. Profe, ¿puede poner lo último si le saco una captura? ¿Sí? Les va a quedar a ustedes terminar el resto de los ejercicios. Profe, una duda. ¿Cuándo estaba Sí. habilitado el evaluativo de álgebra? El evaluativo de álgebra va a estar ahí, detengo la grabación, presento de vuelta, ahí. ¿En qué parte? Lo último. ¿Se ve ahí? Ahí. ¿Ahí? Sí, ahí. Gracias. Bien. Bueno, el evaluativo de